La conducta psicopática puede ser fácilmente encubierta, debido al alto grado de manipulación que pueden lograr las personas con una inteligencia descomunal. De lo que sí no hay alguna duda es que, el ser humano es capaz de cometer actos horripilantes. A través de la historia se conocen una diversidad de asesinos en serie, cada cual caracterizado por un tipo de conducta durante el acto criminal. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual en la mayoría de los casos. Con frecuencia tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad, algunas veces debido a humillación y abusos en la infancia y o el apremio de la pobreza, también bajo nivel socioeconómico en edad adulta, compensando sus crímenes a esto y otorgándoles una sensación de potencia y frecuentemente venganza, durante y después de cometer los delitos. El conocimiento de sus acciones aterroriza a comunidades enteras, y con frecuencia confunden a la policía, y esto incentiva su sensación de poder. No se sabe con certeza el número que hay. En Estados Unidos se cree que el rango va de 150 a 350, siendo el 89% hombres. El 50% tienen motivaciones sexuales cuya fantasía va más allá de la muerte de la víctima. El asesino en serie se define por la existencia de 3 o más asesinatos en lugares y períodos temporales diferentes, con lapsos de tiempo de enfriamiento entre cada homicidio, el cual puede ser días, semanas, meses o años. En la historia se conocen varios antecedentes literarios y científicos relacionados a los asesinos en serie, como el aristócrata Gilles de Rais, que en el siglo XV secuestraba, al parecer infantes a los cuales ultrajaba y posteriormente asesinaba, o la conocida historia de Jack the Ripper, quien a finales del siglo XIX generó una ola de alarma social en Londres, atando y desmembrando mujeres de baja condición social, especialmente mujeres de la calle. Mayormente conocido como el Doctor Muerte, Harold Shipman era el médico de cabecera de centenares de familias en una pequeña ciudad inglesa. Nadie sospechó durante casi 25 años que ese afable doctor se convertiría en el mayor asesino en serie de la historia criminal de Gran Bretaña, matando a 235 personas, los cuales todos eran sus pacientes. Harold Frederick Shipman nació en el condado de Bestwood en Nottingham, Inglaterra, el 14 de enero de 1946. Sus padres de clase obrera eran metodistas devotos. Al crecer, Shipman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor y en su último año en la escuela, sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Shipman estaba particularmente unido a su madre, que murió de cáncer de pulmón cuando tenía 17 años. De hecho, la muerte de su madre devino de una manera muy similar a lo que más tarde se convirtió en su propio modus operandi. En la última etapa de su enfermedad, ella recibía una inyección de morfina administrada en casa por un médico. Harold Shipman llegó a Todmorden, un pequeño pueblo a 40 kilómetros de Manchester a mediados de 1974. Tenía 28 años y llevaba 4 ejerciendo la profesión de médico. Generó agrado entre los habitantes ya que hacía falta un doctor y Shipman, además de acudir presuroso cuando lo llamaban, se mostraba amable y atento a los dolores de sus pacientes. Otro punto a su favor era la familia que se integró rápidamente a la sociedad local. Con su esposa Primrose, y sus 4 hijos pequeños, asistía a todos los eventos y participaba de todas las actividades comunitarias, lo que le generaba confianza a todo el pueblo. De allí en más, los pacientes de Shipman en Todmorden y en la vecina ciudad de Hyde empezaron a morir en una mayor proporción que los de otros médicos. Sin embargo, tampoco eso despertó sospechas. La mayoría de las personas que atendía el joven doctor eran muy mayores de edad y sufrían múltiples achaques. Más tarde o más temprano tenían que morir. Otros datos pasaron inadvertidos y solo se descubrieron 2 décadas más tarde, cuando la justicia revisó todos sus certificados de defunción y recogió testimonios de familiares de las víctimas. Shipman había estado presente en el momento mismo de la muerte de sus pacientes en una proporción 25 veces mayor que sus colegas. Y alrededor del 80% de sus pacientes fallecían en menos de 30 minutos después de que los visitara para revisarlos, práctica para la cual el doctor exigía privacidad. Cuando se investigaron sus certificados de defunción, también salió a la luz otra circunstancia llamativa. Casi todos los pacientes habían muerto por la tarde, entre las 13 y las 19, horario en que Shipman realizaba sus visitas al domicilio. Shipman siguió trabajando como médico de cabecera en Hyde durante la década de los 80, hasta que en 1993 fundó su propia clínica en Market Street.
Su prestigio ganado como el doctor de las familias, hizo que la clientela aumentara rápidamente. Nadie notó que las muertes de sus pacientes aumentaban casi en la misma proporción. Su última víctima fue Kathleen Grundy, una anciana muy conocida en Hyde porque años antes había sido una querida alcaldesa de la ciudad. Murió el 24 de junio de 1998 en su casa, media hora después de que el Dr. Shipman pasara a revisarla. La señora tenía 81 años y su salud no era la mejor, por lo cual no hubo sospechas sobre su muerte, certificada por el propio Shipman, quien además sugirió a la familia infiltrar el cadáver. Lo que sí despertó sospechas fue el testamento que supuestamente había firmado la exalcaldesa. Su hija, la abogada Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando toda su herencia de 386.000 libras esterlinas, a su querido doctor, Harold Shipman. Woodruff tenía una muy buena relación con su madre, y nunca le había dicho nada al respecto. Sospechó que algo estaba sucediendo y decidió poner el denuncio a la policía. La cuestión pudo haber quedado en la nada, pero los policías de Hyde recordaron otra denuncia de años antes, a la que no le habían dado crédito. La denunciante era una médica, Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica Broad Surgery en Hyde, justo enfrente de la clínica de Shipman. La doctora había tratado de interesar al coronel John Pollard, jefe de policía del distrito de South Manchester, en los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Shipman. El policía, hombre prudente, consideró que una simple sospecha no era suficiente para incomodar al prestigioso doctor. Con esta segunda denuncia en la mano, tomaron cartas en el asunto y lograron que la justicia ordenara exhumar el cadáver de la antigua alcaldesa, que, contra la sugerencia de Shipman, no había sido cremada, y le hicieron una autopsia. Los forenses encontraron que tenía un elevado nivel de morfina, lo que probablemente le había causado la muerte. Con esa prueba, Shipman fue arrestado el 7 de septiembre de 1998. Antes de procesarlo exclusivamente por la muerte sospechosa de la señora Grundy, se ordenó a la policía recuperar los certificados de defunción firmados por el médico y recoger testimonios de familiares y amigos de las personas fallecidas. Los policías a cargo de la investigación notaron casi de inmediato que los testimonios se repetían. Las dolencias de las posibles víctimas podían ser diferentes, pero había una constante. Shipman las había visitado y revisado en soledad el día de sus muertes. Paralelamente, otro médico de Hyde, Richard Baker, se tomó el trabajo de revisar todos los archivos de Shipman. Baker comparó primero el número de certificados de defunción firmados por Shipman con los expedidos en otras consultas similares de la región. A continuación, tuvo que establecer las causas de cada muerte, a base de preguntar a los familiares el tipo de tratamiento que recibieron los fallecidos y los detalles del fallecimiento. Para su sorpresa, la mayoría de los muertos eran mujeres de avanzada edad que pasaban a mejor vida de repente en su hogar y a primera hora de la tarde. Según los cálculos del Dr. Baker, en un cuarto de siglo había informado de 236 muertes más en pacientes a su cargo, casi una al mes, que el resto de sus colegas de la región. La policía le detuvo el 7 de septiembre de 1998, y en sus primeras declaraciones ante los agentes, Shipman dijo: "Yo puedo curar o puedo matar. Soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y la muerte. No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, yo soy Dios. Soy un ser superior". Harold actuaba con total impunidad contraviniendo continuamente las normas. Una de ellas consistía en informar al forense si un paciente moría 24 horas después de su ingreso hospitalario, pero el doctor hacía oídos sordos y jamás informaba. Según un informe oficial, Shipman asesinó a 37 enfermos en 1997 y, en 25 años, certificó la muerte de 521 personas. Durante la vista judicial, los psiquiatras que analizaron a Shipman elaboraron sendos informes donde detallaban los rasgos psicopáticos de su personalidad. Mataba, y después se comportaba de muy variadas formas y ofrecía múltiples explicaciones de lo que había pasado. La manera de matar de Shipman, incluso ante los familiares, y cómo salía sin sospecha sería calificado de invención si apareciera en una obra de ficción. Además, ratificaron que el médico era completamente consciente de sus actos, que era inhumano y que la dolorosa muerte de su madre fue el resorte que lo llevó a controlar la vida y la muerte de quienes le rodeaban. Algo que distaba mucho de la opinión de su mujer. "Mi marido no es un monstruo.
Es un hombre cerrado, es verdad, pero conmigo ha sido siempre un hombre normal. El 31 de enero de 2000, el jurado encontró culpable de asesinato a Harold Shipman y el juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. Usted ha cometido horrendos crímenes. Asesinó a cada una de sus pacientes con una calculada y helada perversión de su capacidad médica. Usted era, antes que nada, el médico de estas personas, dijo el juez Forbes. Durante la lectura del veredicto, el doctor se mantuvo sonriente y tranquilo, siempre negó las imputaciones. Entre el público se encontraban su esposa y sus 4 hijos. Ante la sospecha de que Shipman no hubiese matado a tan solo 15 personas, se abrió otra investigación judicial conducida por la magistrada del Tribunal Supremo Janet Smith. Nadie que lea el informe de la investigación puede evitar quedar anonadado por la enormidad de los crímenes cometidos por Shipman y, como yo, por la simpatía hacia sus víctimas y los familiares. Es un completo y meticuloso recuento de la criminalidad de Shipman, cuyo grado no creo sea posible en otro hombre, dijo la jueza del Tribunal Supremo del Reino Unido Janet Smith al leer los fundamentos de la sentencia que lo condenaba a esas últimas 15 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de ser liberado. Sentado en el banquillo, Shipman la miraba impertérrito. Con esa condena se adjudicaba el dudoso privilegio de consagrarse como el mayor asesino en serie de la historia criminal de Gran Bretaña. Le acababan de probar los asesinatos de 171 mujeres y 44 hombres, de entre 41 y 93 años, a los que les quitó la vida inyectándoles sobredosis de morfina. Todos habían sido sus pacientes y habían confiado en él porque era su médico de cabecera. Se sospechaba que sus víctimas podían ser muchas más. Durante el juicio, el médico negó insistentemente su culpabilidad y se negó a declarar. Su defensa intentó, en vano, que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculparlo. Pero no lo logró. El 31 de enero de 2000, un jurado de 6 personas lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero los casos seguían apareciendo y se le sometió a un nuevo juicio, por otros 217 casos. Ese récord lo puso al tope de la lista de los asesinos en serie de Gran Bretaña. El 19 de julio de 2002 fue condenado a otras 15 cadenas perpetuas. Harold Shipman terminó con su vida en su celda de la prisión de Wakefield el 13 de enero de 2004. Para hacerlo, usó las sábanas de su cama carcelaria para colgarse del cuello desde las rejas de la ventana. Al dar la noticia, la mayoría de los medios británicos y de otros países hablaron del Doctor Muerte, lo que generó confusiones. Ya que todos esperaban que se tomaran medidas de precaución para que esto no llegara a suceder, a raíz de aquí se prohibieron las ventanas e incluso sábanas para los reclusos de alto riesgo. Sin embargo, la opinión pública siguió consternada por el mediocre proceder de las autoridades.